con todas y todas, muchísimas gracias por haberse unido, haber aceptado la invitación realizada en conjunto desde la Organización Internacional del Trabajo y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, particularmente de su Facultad de Economía, para reunirnos esta tarde y reflexionar acerca de los determinantes de la informalidad y de la pobreza en Ecuador y con esos determinantes que son clave entenderlos, analizarlos, ver cómo en su momento, mediante una colaboración con la Facultad de Economía de la PUCE, pudimos analizar o prever mediante simulaciones cuál podía haber sido el efecto de la pandemia COVID-19 a los indicadores de informalidad laboral. A manera de introducción, permítanos contarles que la Organización Internacional del Trabajo en Ecuador tiene un conjunto de proyectos en materia de seguridad social o de protección social que tienen o cumplen varios objetivos, desde el fortalecer la gobernanza institucional de la seguridad social, principalmente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o del Seguro Social, como se lo conoce, poder fortalecer también aquellos procesos que amplían la cobertura y la afiliación en el Instituto de Seguridad Social, así como también crear o diseñar nuevas estrategias que sean innovadoras, que sean catalíticas para poder extender la cobertura de seguridad social a quienes hoy por hoy se encuentran en la informalidad. De hecho, ese es uno de los objetivos a los que este estudio coadyuva. Otros objetivos que persigue la Organización Internacional del Trabajo a través de sus proyectos de cooperación técnica en Ecuador es el fortalecer la sostenibilidad de todos los seguros administrados por el IES, y en ese sentido les invito anticipadamente a que ustedes puedan ver básicamente en la página web de OIT todas las evaluaciones actuariales que se han realizado respecto de del seguro de invalidez, vejez y muerte, más conocido como el seguro de pensiones, el seguro general de salud individual y familiar, o el seguro de salud del IES, así como otros que están por salir y se refieren al seguro de desempleo y cesantía. Así también trabajamos en el fortalecimiento de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, en un proyecto que busca mejorar la articulación de ese sistema mediante un mejor reconocimiento de pago, donde finalmente el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es uno de sus principales beneficiarios. Y otro objetivo general de la Organización Internacional del Trabajo en Ecuador en materia de seguridad social es poder fortalecer la capacidad de debate y discusión a través del aumento de las capacidades técnicas y los conocimientos, por un lado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus funcionarios, pero también de la sociedad en general. Así que saludamos y nos congratulamos que estén presentes en este webinar representantes y personas, por un lado, del mismo instituto, pero también veo personas de la Asamblea Nacional y de otras funciones del Estado que son finalmente también parte de aquellos decisores o hacedores, sea de leyes o de política pública, que finalmente busca, como todos conocemos, pues fortalecer la seguridad social en Ecuador. Es así que, con esa introducción, decirles que este estudio que fue realizado al haber iniciado la pandemia COVID-19 y después pudo ser revisado por algunas partes, lo que busca es justamente contribuir a esa discusión, contribuir al debate ante una recuperación, hoy por hoy, después de casi 24 meses de pandemia, que fue bastante incierta. En un inicio se pensaba que la informalidad, al menos en los primeros meses de pandemia, debía ser aquel estabilizador automático, como comúnmente había sido en otras crisis, pero al menos durante la primera etapa de la pandemia, este no fue el caso, y más bien el estabilizador automático fue el natural, que de economías desarrolladas, la tasa de desempleo. No obstante, pasado los primeros meses de confinamiento estricto y habiéndose relajado las restricciones, avanzando hacia una nueva normalidad, que es lo que ahora continuamos viviendo ante incluso cada ola, se ve justamente esa recuperación desde la informalidad, que además llama la atención respecto de las profundas desigualdades que está creando
en términos de género, donde son las mujeres que además que fueron las que más perdieron empleo en su momento, hoy por hoy son quienes tienen más incidencia en aquellos sectores que son más golpeados por esta pandemia y por su lenta recuperación, como el sector turismo, el sector de los servicios de la hospitalidad, y así también, digamos, la falta de un sistema nacional de servicios de cuidado que dificulta sin lugar a dudas el acceso y la formalización de mujeres al mundo del trabajo. Con esta introducción, nuevamente agradecerles. Vamos a pasar, vamos a tener un primer momento donde hacemos la presentación de los resultados. Después haremos una pequeña parte de las recomendaciones que podrían servir para quienes hacen política pública, para quienes hacen normativa, para tomarlo en cuenta en sus proyectos venideros. Adicionalmente, vale decir que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que podamos solventar durante este webinar, durante esta hora que esperamos estar junto a ustedes, pues por favor lo pueden hacer por la sección de las preguntas que tienen habilitado en sus pantallas. Sin más, por favor, agradezco evidentemente a la Facultad de Economía a través de su decano y te doy paso, Andrés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, Fabián, Carolina, Gabriela, que nos acompañan acá. Un saludo cordial a todas y todos, tanto aquí en la plataforma de Zoom como en las redes sociales de la Facultad de Economía. En primer lugar, un agradecimiento y una congratulación, digamos, por la lógica de trabajo colaborativo y trabajo en red entre distintas entidades. Ese es el rol finalmente de la academia, poner su contingente a disposición también para poder establecer estudios y recomendaciones frente a los principales problemas que aquejan al país. Esa es la misión de la PUSE, justamente buscar la verdad y promover la dignidad humana, y en este caso lo hemos hecho a través de un proyecto de investigación colaborativo entre la PUSE y la OIT, y con mucha gente que participó también. Agradecer, y debo nombrarlo, a Andrea Llerena, a Nora Fernández, José Martínez, a Axel Guano Luisa y a Gaby Andrade de parte de la Facultad de Economía, y evidentemente Fabián y David, que estuvieron también colaborándonos, y sin olvidarnos además del apoyo justamente de Carolina de parte del OIT y de Gabriela Ron de parte del Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces ha sido todo un contingente de personas que hemos estado trabajando en este proyecto algún tiempo para llegar a estos resultados. Me voy a proceder rápidamente a compartir la presentación, con la cual debe estar en pantalla. Si no lo es, ya me lo harán saber. De los resultados de este estudio que buscaba los efectos de la pandemia de la COVID-19 en pobreza e informalidad en el Ecuador. Y que más allá de que evidentemente ya estando en 2022 justamente tenemos incluso estadística oficial que nos permite validar los resultados que tenemos, lamentablemente debo decirlo, porque no son alentadores. El estudio nos permite ir identificando los canales por los cuales la pandemia como crisis sanitaria generó un shock externo dentro de la economía y terminó repercutiendo en el bienestar de las personas, más allá de las afectaciones en salud, evidentemente, que es un primer efecto directo de lo que es la pandemia, pero luego se fueron dando una serie de canales propios del entorno y de la estructura económica también que tiene el país, ¿no? Y justamente ahí es importante poner en contexto que la economía ecuatoriana no venía bien. Desde el 2015 hay una desaceleración del crecimiento económico. De hecho, en 2015 hay una reducción, luego un crecimiento muy lento, en 17 hay algo de recuperación, pero 2018 ya venía cayendo a tasas, o sea, la economía dicho, a tasas cercanas a cero, y en 2019 ya hubo un decrecimiento en términos per cápita, porque en los términos absolutos reales vemos una tasa de crecimiento marginal, pero si lo hacemos en términos per cápita, el 2019 ya fue un año de reducción del Producto Interno Bruto por habitante. Tal es así que debemos recordar que el cierre del 2019 no fue alentador. Teníamos ya tasas récord de pobreza multidimensional en el 71%, ya habíamos tenido las tasas más altas de desempleo y de subempleo de la serie disponible desde el 2017, el cambio de metodología, y desde el 2012 inclusive, si nos atrevemos a hacer la comparación de toda la serie. Y tal es así que, recordemos, octubre del 2019 fue un tema de movilizaciones sociales por muchos motivos, pero evidentemente entre ellos por una clara pérdida de bienestar que se venía dando.
Entonces, la pandemia al Ecuador le golpeó en crisis, no generó la crisis, la profundizó, la agudizó. Y eso es un primer elemento de contexto que es central para entender luego los canales por los cuales vemos que hay unos elementos de precarización en los mercados laborales. Una crisis que ya todos y todas sabemos paralizó tanto la oferta como la demanda, y eso le da una naturaleza específica también a esta crisis, que es la más profunda que se tiene registrada en las cuentas nacionales del Ecuador y que a nivel global se la ha puesto como la crisis más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Y al golpear oferta y demanda, luego el problema viene a ser que las respuestas que se tienen que dar para poder salir de esta crisis tienen que combinar instrumentos de política económica que muchas veces están en debate, desde los incentivos para impulsar la oferta, como el impulso de la demanda que tiene que darse en paralelo. Porque no, en este momento no reacciona un estímulo únicamente desde un lado o el otro, sino que hay que repensar los instrumentos de política económica para poder salir de la crisis, ¿no? Y generar una reactivación que además en el caso ecuatoriano tiene que pensar la estructura económica que tiene el país, sus desigualdades, su nivel de informalidad, que es algo que estaba ahí presente y que ahora podemos ver que son resultados también que nosotros sacamos en este estudio, como la reactivación se está dando en la informalidad. Es una reactivación que concentradora en términos de generación de empleo informal. Lo segundo es una ausencia de un piso de protección social, ya lo decía David, de los estabilizadores automáticos, no estuvieron, no es que se activaron, no hay simplemente. El tema del seguro de desempleo del IES es pequeño, o sea, dentro del mundo del empleo formal, que no es mayoritario, el seguro de desempleo funciona de forma aún más pequeña. Y finalmente, lo que estabilizó, lo que generó, digamos, los resultados fue un aumento de desempleo y por ende de vulnerabilidad y de empobrecimiento de la población. Que eso se da por dos elementos estructurales, que uno ya está clarísimo, lo hemos dicho, la informalidad, la alta informalidad. Y entonces la seguridad social incluso tiene que pensarse sin asumir una relación laboral que es inexistente. No podemos pensar en garantizar unos pisos de protección social, unos estabilizadores automáticos frente a crisis, asumiendo que vivimos en una sociedad con un mercado laboral formalizado al 100%, porque eso no es verdad. Y lo que pasa es que dejamos a un gran segmento de la población descubierto, que no llega a la seguridad social contributiva y que está lejos de la focalización de las transferencias monetarias de la protección social no contributiva, ¿verdad? Y en la mitad no hay nada. Y ese es el problema que visualizamos en términos de una estrategia de movilidad social que funciona adecuadamente en términos de política económica y política social, sino que está focalizada la política de transferencias como política social únicamente, condicionada y focalizada, y el momento en que de alguna forma se puede superar el umbral de empobrecimiento en una lógica de graduación a lo Banco Mundial, entras en un vacío donde todavía no alcanzas a un proceso de formalización y de aseguramiento contributivo, pero ya no recibes lo no contributivo. Y ese es el gran sector de la población ecuatoriana que es vulnerable y es parte de nuestra estructura, y por eso los efectos que vimos también son particulares. Y lo segundo es que la economía está altamente sectorializada. Hay unos sectores que ya venían creciendo, que seguían creciendo en el 2019, pero que generan muy poco empleo, como es el sector financiero, como es el sector de minas y canteras, que son sectores que crecían en 2019 y que crecieron incluso en 2020 y que ahora se reactivan más rápido en 2021 y 2022, pero que generan el 3, el 4% del empleo. Mientras que los sectores que son altamente generadores de empleo, dígase la agricultura, la construcción, los servicios, son sectores que fueron más golpeados y que no se reactivan. Y a eso súmese, en términos de desigualdad, que estos sectores además están altamente feminizados. Todo el sector de servicios, de alojamiento, en parte el sector comercio, todo el sector de servicios domiciliarios son altamente feminizados. Es decir, en conclusión, la crisis le pegó a los sectores que son de más informalidad, de mayor generación de mano de obra y que son los sectores en los que trabajan las mujeres. Y ahí se ven los canales del juego de estas dos estructuras frente al shock externo que fue la pandemia de la COVID-19. Ese es el contexto, ¿verdad? Y dentro de ese contexto, este estudio planteó dos preguntas de investigación muy relacionadas. ¿Cómo afecta la crisis
a la probabilidad de informalidad y cómo afecta la crisis a la probabilidad de empobrecimiento, de encontrarse en situación de pobreza monetaria. Estamos haciéndolo a través de la pobreza por ingreso, ¿verdad? En primer lugar, el tema de la informalidad, y claro, para resolver el primer elemento de definición de qué vamos a entender por empleo informal, vale decir que el primer acuerdo que se tuvo en la investigación fue que no vamos a usar la categoría que usa el INEC en términos del empleo en el sector informal, porque oculta realidades, subestima el subempleo. Porque ahí lo que está midiendo no es la situación de la persona trabajadora, sino que está midiendo la situación de la entidad, empresa, asociación, lo que sea, en donde la persona trabaja, ¿verdad? Y ahí se dan unos cruces de información que ocultan determinadas realidades. Entonces nos fuimos por el segundo enfoque, el enfoque propiamente dicho del empleo informal, de acuerdo a las condiciones laborales de las personas, siguiendo lo que son los manuales y recomendaciones propios de la Organización Internacional del Trabajo para hacer una construcción de esta variable dentro de las bases de datos de empleo del INE, ¿no? Y lo que hicimos fue, entonces, poder establecer los determinantes, un modelo tradicional de determinantes de informalidad en el Ecuador a diciembre del 2019, antes de la crisis de la COVID. Poder establecer rigurosamente estos determinantes y después, dentro de los determinantes, poder indicar cuáles son aquellos que fueron golpeados por la crisis del shock COVID-19 y generan entonces un canal de transmisión de la crisis, que es una pandemia sanitaria, de la crisis hacia la probabilidad de informalidad. Así, esa es la lógica con la cual se construyeron las estimaciones que hacemos. Insisto, determinantes antes de la crisis, análisis e identificación de aquellos determinantes que se convierten en un canal transmisor y entonces actuar sobre esos canales transmisor en términos de simulaciones para poder identificar los impactos que se irían obteniendo. El modelo es un modelo Logit tradicional de máximo verosimilitud, ¿verdad? En donde la variable dependiente es el empleo informal, ya lo he dicho, medido de acuerdo a una metodología propia de la Organización Internacional del Trabajo, que hicieron el cálculo directamente dentro de la base de datos del ENEMDU para poder tener esta variable que nos da un valor, una prevalencia de informalidad más alta de lo que es el indicador oficial del INEC en términos de empleo en sector informal, ¿no? La base de partida fue la ENEMDU ronda de diciembre de 2019 y con eso construimos el modelo probabilístico o logístico con una serie de variables de control que nos permiten establecer los determinantes. Que vale señalar, estos están basados en la literatura y se organizan las variables en cuatro elementos. La persona, su empleo, su hogar y el territorio en el cual habita, que además nos da cuenta de una construcción de un modelo de determinantes en un sentido mucho más ecológico, ¿verdad? Integral, de reconocer los múltiples determinantes y los múltiples niveles que afectan la probabilidad de una determinada condición. Las variables son, de alguna forma, digamos, comunes, tradicionales en este tipo de modelos, el sexo, la edad, el estado civil, el nivel de educación, la autoidentificación étnica, la condición de jefatura de hogar en términos de la persona. En términos del empleo, ahí lo vimos con la actividad económica, la rama de actividad en la cual está, pero también el grupo de ocupación, si es que es mujer y trabaja en una actividad feminizada o no, porque veíamos, bueno, más adelante, aquí adelanto quizás un poco, vimos que justamente un canal de transmisión en la interacción es justamente el ser mujer en determinadas ramas de actividad y el tamaño de la empresa. En términos del hogar, temas demográficos del hogar, la cantidad de hijos, si es que es monoparental, si es que está o no en situación de empobrecimiento y la proporción de desempleados. Y a términos territorial, los controles de región y área. Esto, evidentemente, las variables sustentadas con la evidencia empírica que nos fortalece, digamos, el marco teórico, que constan aquí variables de la persona como Luza Yepes y Zambrano, Uribe, Ortiz y García y una serie de autores que han trabajado sobre determinantes. Lo mismo en términos del empleo, nos alineamos con la literatura de Canelas, Yepes y Zambrano sobre todo, en el términos de las variables de hogar, Amuedo, Dorantes y otros autores, el territorio también altamente dado. Hay muchísima literatura que sustenta la construcción del modelo, ¿verdad?
¿Qué encontramos? Y claro, luego vamos a ver un poquito los coeficientes, los efectos marginales que estimamos con el nivel de significancia. Tenemos las láminas ocultas de todo, si es que alguien pregunta sobre ello. Pero los principales hallazgos, de todas maneras, de las variables, que es lo importante en términos de la interpretación de esto, en términos sociodemográficos, de entrada lo vemos que ser mujer, ser joven o ser una persona mayor aumenta la probabilidad de un empleo informal. Y eso ya son estructuras claras de desigualdad que vemos dentro de los mercados laborales o del mercado laboral ecuatoriano. No tener pareja, pertenecer a una minoría étnica, no tener jefatura de hogar, o sea, que la persona no sea el jefe o jefa de hogar, o tener pocos años de escolaridad, son los elementos de la persona que actúan con una mayor probabilidad de encontrarse en un empleo informal y que dan cuenta de una serie de desigualdades y discriminaciones. En cuanto al empleo de la persona, en donde vemos que están los determinantes de estar en el sector informal, de entrada el sector de la agricultura, ganadería, caza y pesca y construcción, que entre los dos representan alrededor del 35% del empleo en el país, son altamente informales. O sea, tenemos que partir de esa realidad. La generación de empleo en el Ecuador, el grueso del empleo en el Ecuador sigue siendo de muy alta informalidad, aún antes de la pandemia de la COVID. Y si la persona pertenece a un grupo de ocupación no calificado, si es operario, artesano, agropecuario, es decir, eso también lleva a la informalidad y da cuenta de una serie de vulnerabilidades que existen en el mercado laboral y finalmente en las negociaciones que pueden existir o el tipo de empleo al que una persona puede acceder está muy condicionado por una serie de elementos que terminan generando discriminación. Asimismo, el tamaño de una empresa, con menos de 100 personas, vemos que empiezan en la informalidad, que en muchos casos puede ser también un tema de la informalidad en el país en términos de la escala que logra tener un negocio y de los costos propios de la formalización. Esto es un tema que discutimos mucho, ¿no? Es difícil poder entrar en una lógica de formalización únicamente sin existir los incentivos adecuados, porque termina siendo costoso formalizarse en el país. Eso es cierto. Y entonces hay que ver que la informalidad es una respuesta también frente a una serie de ineficiencias que tenemos en el funcionamiento del aparato productivo y del aparato regulatorio que existe. Y en términos de características del hogar, vemos que evidentemente si el hogar es pobre por ingresos, está altamente correlacionado con una mayor probabilidad, o si es monoparental, también. En términos del territorio, el sector rural tiene una clara diferencia con lo urbano y la costa y la Amazonía también tienen mayor probabilidad frente a lo que es la región sierra. Eso en términos de hallazgos de los determinantes, y aquí entra, bueno, y de estos determinantes, en dónde entra la afectación que generó la pandemia. Y la generación que nos da la pandemia, hay que diferenciar que algunos de estos determinantes no constituyen un canal transmisor del efecto, son cosas que no van a cambiar por un shock externo como el que vivimos, como el sexo, la edad o la autoidentificación técnica, dice ahí, perdón, étnica, son características de la persona que no cambian en sí mismo, pero que de alguna forma sí generan unos temas de mayor desigualdad por la sectorización de la economía en la cual participan las mujeres, los y las jóvenes y personas de pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos sobre todo, ¿no? Que son sectores que fueron golpeados, pero que no responden directamente a la condición de la persona, sino a la estructura del mercado laboral que discrimina y que genera esas desigualdades y sobre las cuales sí actúa un canal transmisor durante la pandemia de la COVID-19. Después sí hubieron variables que cambiaron, que se fueron dando, y esto lo identificamos a través de una serie de grupos focales, una técnica cualitativa, para poder establecer qué efectos se dieron en las personas. Y se pudo identificar, por ejemplo, que hubo mucho retorno de jóvenes y de adultos jóvenes, por así decirlos, a sus núcleos familiares, sobre todo un retorno hacia algunos hogares en el sector rural. O sea, núcleos familiares de alguna forma se cambiaron en el sentido de que crecieron, una persona que tal vez vivía sola y retornó a su núcleo familiar, dejó de ser jefe de hogar solo y se convirtió nuevamente en hijo dentro de la estructura de la encuesta, quiero decir, ¿verdad? Y eso de alguna forma va jugando sobre el modelo de determinantes que tenemos. Temas de movilidad y de educación, el área de residencia, fueron algunos elementos que cambiaron durante la pandemia. Y ahí podemos ver que eso además profundizó algunas cosas.
ya vemos que estar en el área rural se relaciona con 6 puntos porcentuales mayor de probabilidad de informalidad frente al urbano, que la región costa tiene 15 puntos porcentuales de diferencia en términos de probabilidad sobre la sierra, el ser soltero o soltera 7 puntos porcentuales mayor a estar casado o unido, el no ser jefe aumenta en 13 puntos porcentuales porque de alguna forma se limitan también las oportunidades de acceso, ¿no? ¿Cuáles sí constituyen directamente? Porque el otro es unos cambios que pudimos identificar cualitativamente para luego meter en el modelo. ¿Y cuáles constituyen directamente? Vienen a ser por la actividad económica. La agricultura, la construcción, minas y canteras fueron directamente golpeados. La agricultura no necesariamente tanto en términos de producción concentrada en el área rural, que sobre todo en 2020 la afectación no fue tan fuerte en términos de las medidas de aislamiento como en las ciudades, pero sí justamente en términos de todo el tema de comercialización y de consumo final y la venta final de alimentos fue altamente golpeada. La construcción fue paralizada, sin duda, minas y canteras también tuvo una afectación dura y vemos cómo aquí estos sectores que ya generan de por sí una muy alta probabilidad de informalidad frente a finanzas, por ejemplo, que es un sector de muy baja informalidad, al igual que la administración pública. El tipo de ocupación también, el ser un trabajador no calificado, un trabajador agropecuario, operadores y artesanos, las empresas de menos de 100 empleados, el ser pobre, sin duda, esto fue afectando también en donde, a través de los sectores en los cuales se emplean las personas, ¿no? Y ya vamos a ver luego las simulaciones también, pero ahí ya podemos identificar algo que se ha venido diciendo y que hemos venido alertando desde la academia y la OIT también con mucha fuerza en términos de cómo la crisis fue desigual. Y luego vamos a ver en la simulación hacia adelante cómo la reactivación es desigual también en términos de informalidad, sobre todo. Para pobreza por ingresos, la entrada metodológica y teórica es similar, es un modelo Provit en este caso, donde corregimos la endogeneidad que existe entre ingreso y educación, que las dos son variables independientes frente a la variable dependiente de ser o no ser pobre, que lo corregimos a través de una variable instrumental, que es la escolaridad promedio de la cohorte del jefe o jefa de hogar, que nos dio tranquilidad y pasó todas las pruebas correspondientes del instrumento, ¿no? El modelo se especifica de forma similar, con algunos elementos de una lógica más ecológica, integradora de diferentes determinantes de un fenómeno, la persona, su medio cercano, su medio inmediato, su medio un poco más amplio, ¿no? Que es lo que nos permite organizar con una lógica ecológica los determinantes. Basados en literatura, esto lo voy a pasar rápido, está en el estudio también, de todas maneras, para la revisión de quienes estén interesados en profundizar en estos elementos. ¿Qué se encontró? Que ser mujer, ser joven, no tener pareja, ser parte de una minoría étnica o tener pocos años de escolaridad aumenta directamente la probabilidad de ser pobre. Entonces aquí hay un tema de oportunidades que podemos ver a través de la escolaridad, como también de discriminación directamente, racismo y machismo, llamándolos como deben ser llamados, que generan discriminación dentro de las condiciones de bienestar que tiene la población. Lo propio se da en términos con la educación, muy relacionado a las oportunidades también, la ocupación de no calificado, de operador, de artesano, de trabajador agropecuario o evidentemente de estar en una situación de desempleo. Y dijo, evidentemente, entre comillas, evidentemente en un país que no tiene unos instrumentos de protección social frente al desempleo masificados. A nivel del hogar, los hogares más grandes, hay un tema de escala que es muy fuerte en términos de la probabilidad de empobrecimiento. Aquellos que tienen una menor cantidad de perceptores de ingreso también o menor cantidad de empleados tienen mayor posibilidad de estar en condición de pobreza. En términos territoriales, algo que ampliamente es evidente, es ampliamente sabido, el área rural y los territorios distintos de las ciudades principales del Ecuador dan una mayor probabilidad de ser pobres por ingresos, algo que lo sabemos. El problema es que es algo sobre lo cual no actuamos. Hay una ruptura, digamos, de cohesión territorial extremadamente fuerte en términos de bienestar. Y aquí los canales, en la misma lógica, los que no cambian, ¿verdad? Los innatos de la persona, como su edad, su autoidentificación étnica, no son directamente un mecanismo de transmisión, pero sí vimos a través de los grupos focales estos cambios en determinadas condiciones y que van llevando. Y que básicamente el tema fue que, claro, una persona que podía estar viviendo sola, un adulto joven o un joven,
retorna a su núcleo familiar, tenía un trabajo, era jefe de hogar, de su propio hogar en términos de la encuesta, retorna a un núcleo familiar más grande, en la escala ese núcleo familiar más grande tiene mayores necesidades y va cayendo también en situación de empobrecimiento porque tiene mayores necesidades, pero menores oportunidades de empleo también, y esto se fue notando, digamos, en el proceso de los canales de transmisión. Y aquí tenemos resultados, el área rural tiene una probabilidad 16 puntos porcentuales mayor de empobrecimiento que en el área urbana y las otras características de las que hemos visto. Los canales directos, digamos, tanto en oferta y demanda, por la cuarentena, por la contracción en ventas, etcétera, justamente nos va dando algunos elementos en los cuales actuó directamente la pandemia. Y con eso paso a los elementos de microsimulación. Acá lo que hacemos es, una vez identificados estos canales, también simular, tomando el valor agregado bruto de las distintas ramas de actividad, sectores económicos que se tenía en 2019, el nivel de empleo que generan estos sectores, la estructura del empleo de estos sectores, y poder ver qué pasaba para el 2020, de acuerdo a las estadísticas y proyecciones macroeconómicas del Banco Central del Ecuador. Los supuestos. El primer supuesto es que la relación entre el valor agregado bruto y el número de trabajadores en cada sector se mantiene constante. Tal vez tratando de aproximar un supuesto de productividad laboral constante, digamos, en un cálculo simple, simplificando esto, ¿verdad? Supuesto que creemos que de alguna forma es justo mantenerlo en términos de que difícilmente iban a haber grandes variaciones de productividad mientras vivíamos este shock, ¿sí? Y el segundo supuesto, que lo vamos relajando un poco para jugar escenarios, es que la proporción del empleo formal sobre el informal es constante en cada sector, en el primer escenario. Luego lo modificamos para construir otras alternativas, relajando un poco este supuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que decíamos, ok, si afecta el valor agregado bruto de un determinado sector, evidentemente vamos a tener unos niveles de pérdida de empleo dentro de ese sector relacionado con la contracción de la oferta, sobre todo, y de alguna forma indirectamente también con la contracción de la demanda. Entonces va a haber una pérdida de empleo. ¿Cómo se distribuye entre lo formal y lo informal? En un primer momento mantengamos la misma proporción de empleo formal e informal anterior. Es decir, asumamos que la pérdida de empleo le golpea tanto a lo formal como a lo informal, que también creemos que puede ser considerado un supuesto justo en el sentido de que el cierre, las medidas de aislamiento en una ciudad sobre todo, no distinguía necesariamente entre el formal e el informal en un primer momento. Luego, quizás sí en la capacidad de adaptación que tuvo una gran empresa frente a una panadería de barrio, sin duda. Ahí hay distintas capacidades que tuvieron de adaptarse, pero en un primer momento el efecto fue general. Luego, sí, las unas se adaptaron y las otras se quedaron, que es lo que vemos relajando los supuestos más adelante. Esto es de donde partimos, de los elementos del valor agregado bruto de cada uno de los sectores, ¿verdad? Más los otros elementos, la totalidad del PIB de 2019, en precios constantes de 2017, la proyección que se tenía a 2020 con los datos del Banco Central del Ecuador, y sobre eso vamos trabajando los escenarios del empleo, la concentración total, aquí está en números absolutos del empleo en 2019 en cada sector, la población ocupada de 7.7 millones distribuida en los sectores, aquí vemos con claridad cómo se concentra en agricultura, ganadería, en comercio, en industria, en alojamiento, servicios por acá abajo también, que son los grandes concentradores. Y lo primero que hacemos es ese paso a un escenario 2020 de informalidad, de empleo informal, no de empleo en el sector informal, como lo decía al principio. Y por eso es que vemos que este escenario base nos da cuentas de que la informalidad aumentaría del 63,2% al 63,7%. Quienes tienen clara la data del INEC, el empleo en el sector informal para el año 2019 estaba alrededor del 46%. Por eso, además, afirmamos que hay una subestimación de la problemática cuando utilizamos el empleo en el sector informal versus una variable que va directamente a la condición del empleo. Vemos que habría un incremento chiquito. ¿Por qué chiquito? Porque estamos manteniendo la proporción formal-informal dentro de cada sector constante en este primer escenario. Ahora bien, planteamos otros dos escenarios, de acuerdo a las estrellitas que están acá, ¿verdad? En el segundo escenario utilizamos la probabilidad específica de informalidad laboral por industria en base a los modelos de determinantes que estaban arriba, ¿sí? Y aquí vemos
cómo el nivel de informalidad en cada uno de los sectores. En construcción se dispara, de hecho, el 94% en un sector altamente restringido, y ahí sí sobre todo en lo informal, porque algunos elementos de construcción, digamos, se van dando, pero desde la informalidad. Alojamiento y entretenimiento salta al 80%, agricultura, ganadería se mantiene alrededor del 90%, es un sector altamente informal, pero vemos que esa probabilidad, ese nivel, esa prevalencia de informalidad que estaba en el 63%, sube hasta el 68%. Y después, en el tercer escenario, en el cual somos maximalistas, decimos, la recuperación es informal, porque se ve que la recuperación es informal, entonces vemos cómo los empleos que se puedan ir generando, o mejor dicho, los empleos que se van manteniendo son sobre todo informales, da cuentas de que saltamos a un nivel de informalidad de que bordea el 70%. Quienes han visto los datos del INEC pueden dar cuenta que el empleo en el sector informal del INEC, como lo calcula el INEC, en 2020 y 2021 se mantiene en el 52%. Del 46% subió al 52% en 2020 y se mantiene en el 52% en 2021. Acá, que es una variable que da una mayor prevalencia de empleo informal, porque es otro concepto, nos da cuenta que estaríamos en una realidad de 7 de cada 10 empleos informales en el Ecuador y en un proceso de una reactivación claramente informal. En este escenario se construyeron conjuntamente con todo el estudio, conjuntamente con la OIT, una serie de recomendaciones que se pueden dar en términos de dónde actuar en la protección y la seguridad social en el país. Y le voy a dar, entonces, le paso la palabra a Fabián, quien nos va a comentar sobre estas recomendaciones. Muchas gracias. Sí, gracias Andrés. Aprovecho igual para saludar a todos y a todas quienes nos escuchan. Y con el ánimo de dar un espacio, ¿no es cierto?, para el intercambio, voy directamente más bien a la última lámina de la presentación. Justamente, ¿no es cierto?, queríamos finalizar evidenciando, ¿no es cierto?, señalando o resaltando algunas recomendaciones que dan cuenta de la necesidad de avanzar hacia una estrategia de formalización. Justamente el panorama que Andrés ya nos ha contado muestran precisamente algunas de esas características o condiciones de las personas que inciden en la probabilidad de caer en informalidad y por lo tanto también en pobreza. Justamente la recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la economía informal a la economía formal es uno de esos marcos que de alguna forma nos orienta en la forma en la que se podría avanzar hacia una estrategia de formalización, ¿cierto? Tanto el empleo como una estrategia de formalización empresarial. Y la pregunta, digamos, que surge alrededor de todo esto es, bueno, ¿cómo crear empleos formales? Y un primer elemento que quizás me permito señalar es precisamente que la recomendación 204 nos invita a pensar en que la necesidad de avanzar o la forma de avanzar hacia una estrategia de formalización o hacia una transición hacia la formalidad no se puede dar sino a través de un conjunto integrado de políticas. Es decir, es un esfuerzo conjunto de distintos actores y de distintas políticas intersectoriales. Sin ese esfuerzo conjunto de distintas instituciones, no solo del sector público, del Estado, sino también actores sociales que forman parte del mundo de trabajo, pero también del mundo productivo, será imposible, digamos, avanzar hacia una estrategia de formalización. Es decir, avanzar hacia una estrategia de tal magnitud requiere de varios elementos que conjuguen en sí mismo. La recomendación 204 de alguna forma invita a pensar en la necesidad de plantear ciertos elementos, si bien para la población en general no es menos cierto que nos invita a pensar también en aquellas poblaciones que de alguna forma tienen una situación de vulnerabilidad mayor. Y ya lo hemos visto un poco con los datos que hemos mostrado. Estoy pensando en jóvenes, mujeres, población migrante, trabajadores de plataformas. Vamos, son poblaciones que de alguna forma se ven limitadas sus posibilidades de acceder a un trabajo formal por sus propias características. Y la recomendación 204 menciona también la necesidad de evidenciar al menos o de avanzar al menos en 7 aspectos fundamentales. Uno de esos es el avanzar hacia un crecimiento económico y generación de empleo de calidad, sin lo cual no se puede avanzar hacia una estrategia de formalización. Mejorar también el marco normativo a la luz o en observancia de las normas internacionales del trabajo, pero también promover espacios de diálogo social y fomentar la igualdad y la lucha contra la discriminación, así como apoyar también justamente la formalización empresarial y la formalización de los empleos, como fortalecer o mejorar los sistemas de protección social y fomentar el desarrollo local. De alguna forma, en la lámina hemos intentado
si ustedes quieren resumir todo este conjunto de políticas en 4 elementos fundamentales. Por un lado, el avanzar hacia una estrategia de formalización requiere el mejoramiento de políticas activas y pasivas del mercado de trabajo. Y las políticas activas y pasivas cumplen un doble propósito. Por un lado, las políticas activas nos permiten mejorar o fortalecer la manera en la que los trabajadores se insertan al mundo de trabajo o que pueden incluirse en el mundo de trabajo de manera más fácil, más apropiada, más rápida. Pero también las políticas pasivas, por el otro lado, nos permiten compensar justamente la pérdida de los ingresos ante cualquier riesgo social o contingencia, como puede ser, por ejemplo, la pérdida del empleo, ¿cierto? Y entonces avanzar en el conjunto integrado, en la articulación adecuada entre políticas activas y pasivas, es un elemento fundamental. Ahí identificamos que en el caso nacional eso es todavía un desafío. Por poner un ejemplo muy particular o muy concreto, el seguro de desempleo actual o las políticas de protección social contra la desocupación no necesariamente tienen una articulación adecuada con políticas activas del mercado de trabajo, como por ejemplo el fortalecimiento de capacidades laborales, la búsqueda de empleo, entre otras. Y por lo tanto, uno de los primeros elementos que ponemos sobre la mesa es justamente la necesidad de fortalecer esas políticas activas. Fomento de la formación empresarial, habilidades blandas y formalización, ahora en los nuevos desarrollos del mundo del trabajo, puede ser un elemento fundamental. El otro elemento, ¿no es cierto?, gira alrededor del sistema de protección social. Vamos, y aparte o de forma paralela, ¿no es cierto?, a todo el mejoramiento que se puede hacer desde el propio mercado de trabajo, los sistemas de protección social también tienen que adecuarse, si ustedes quieren, a los nuevos desarrollos del mundo de trabajo. Y esto está en línea con lo que menciona la declaración de la OIT sobre el futuro de trabajo, en donde justamente se nos invita a pensar en sistemas de protección social comprensivos, adecuados y adaptados a estos nuevos desarrollos del mundo de trabajo. Y ahí pensamos, por ejemplo, en los nuevos estadios del mundo de trabajo, como pueden ser los trabajadores de plataformas digitales o toda la gig economy. Es importante que el sistema de protección social de alguna forma responda a esas características diversas de los trabajadores, de los y las trabajadoras. Pero avanzar en un fortalecimiento de un sistema de protección social también requiere el fortalecimiento o el planteamiento de una estrategia de cultura previsional. Trabajadores, los y las trabajadoras y también las empresas, es necesario que conozcan la importancia de insertarse en un sistema de protección social que pueda precisamente cubrir a lo largo de todo el ciclo de vida frente a los distintos riesgos sociales. Un tercer elemento, no menos importante, es el fortalecimiento de los espacios de diálogo social. Y ahí no solo es importante el fortalecimiento de las capacidades de los actores sociales, sino también el fortalecimiento o la institucionalización de esos espacios de diálogo. Y ojalá, por ejemplo, en el Ecuador, espacios de diálogo tripartitos puedan ser fortalecidos y pensamos, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, en donde ojalá se pueda discutir política laboral precisamente. Y finalmente, y con esto terminamos, ¿no es cierto?, un elemento fundamental es lo que gira alrededor de la formalización empresarial, ¿no es cierto? Porque si ustedes quieren, las políticas activas, pasivas, quizás fomentan la formalización del empleo, pero también de la mano debe haber el apoyo a la formalización empresarial y todo lo que gira alrededor de la inspección laboral. Y ahí es muy importante mencionar los elementos que giran alrededor de los mecanismos o el fortalecimiento de los mecanismos para el proceso de registro y pago de impuestos, por ejemplo, o también el promover un adecuado ambiente o fortalecer los mecanismos que garanticen la seguridad y salud en el trabajo, así como también fortalecer los procesos inspectivos, no solo laborales, sino también seguridad social. Ahí hay varios elementos que particularmente la OIT está trabajando no solo con el Ministerio de Trabajo, sino también con el IES, así como también los elementos que mencionábamos antes de políticas activas y pasivas, diálogo social y protección social son algunos de los elementos en los que estamos trabajando. Hasta ahí creo que me quedo, le devuelvo la palabra a David para la moderación y les agradecemos de nuevo por su atención. Bien, muchísimas gracias a Fabián y Andrés por la presentación. Algunas luces que nos permiten, digamos, justamente generar discusión y generar debate, que es parte del objetivo de este espacio. Y por el cual, de hecho, les habíamos pedido que puedan hacer sus consultas e inquietudes en los espacios que corresponden. Quizás, en primer lugar, voy a avanzar, Andrés, con una pregunta más bien técnica, y para que también después los y las colegas y compañeros que estén conectados también puedan animarse a continuar con las consultas. Creo que un primer elemento, Andrés, puede ser explicar un poco más allá con profundidad cuáles fueron las razones
o los fundamentos por los cuales se escogió el tipo de simulación que finalmente se escogió respecto de el BAF por sectores, ¿no? Quizás eso va a ayudar a entender un poco la lógica esta de mantener la estructura del mundo del trabajo en términos de empleo, empleo formal e empleo informal. Así que quizás profundizar en eso y después seguimos en otras preguntas. Sí, gracias, David. Es el canal transmisor, finalmente. O sea, tenemos que ver que estamos frente a un shock externo, en este caso una pandemia, una crisis sanitaria, ¿verdad? Que tiene unas afectaciones en la salud de las personas, y frente a eso hubieron unas medidas que se debían tomar de aislamiento para reducir las curvas de contagio, y lo que tiene es una paralización del aparato productivo, una paralización de la producción, también una paralización del consumo, digamos, que a la larga se ve reflejado en lo que tienes en distintos sectores en términos de crecimiento económico. No había producción, entonces no hay generación de valor agregado bruto, por definición, digamos. Entonces, ese es el canal transmisor. Se afecta a determinados sectores. Lo que nos interesa ver entonces es qué personas están en esos sectores que fueron afectados y de qué manera. Porque lo que es evidente ya en este punto es que la crisis no afectó a todas las personas por igual. Unos sectores lograron mantenerse, unos sectores con unas condiciones, digamos, la educación formal particular, se mantuvo a través de medidas de teletrabajo, por así decirlo. Una panadería, un comerciante informal, no se sostuvo directamente. Entonces, los shocks no fueron iguales. Para capturar esa heterogeneidad, el canal de transmisión es la estructura económica, tanto a nivel del valor agregado bruto como del empleo, que son las dos medidas tradicionales de lo que conocemos como la estructura económica. Entonces, digamos, ahí la relevancia de tratar de dimensionar la heterogeneidad de los impactos al poder diferenciar a nivel de rama de actividad. Perfecto, muchísimas gracias. Andrés, vamos a avanzar a otra pregunta que han hecho en el chat y agradecemos muchísimo porque toca un punto neurálgico de la discusión que justamente, digamos, los economistas buscamos siempre entender y simular cómo funcionaría la economía y cuáles serían los impactos de ciertos fenómenos, pero al final siempre quedan las preguntas como las que hace Edwin Bedoya, que de hecho es del FUDI, a quien saludamos con mucho aprecio. Y esta pregunta es para Fabián, en realidad, que conoce muy bien el proyecto al cual hace referencia Edwin Bedoya, y para todos y todas que nos están escuchando, OIT tiene dentro de su conjunto de proyectos en Ecuador un proyecto que busca expandir la protección social o la seguridad social a hombres y mujeres jóvenes que están en situación de informalidad y que evidentemente ha presentado muchísimos desafíos, pero también resultados muy importantes que han sido presentados a los actores sociales en Ecuador, y de hecho, qué gusto que lo conozcan también para poder entender sus mayores desafíos. Ese proyecto está por culminar, pero quizás, Fabián, la pregunta es clave en términos de cuáles son esos desafíos que implican un cambio de modelo estructural, si se quiere, para poder expandir la seguridad social a los jóvenes, que hoy por hoy son quienes hacen gran parte del sector informal. Adelante, Fabián. Gracias David, y gracias Edwin también por la pregunta. Quizás, a ver, un elemento fundamental, ¿no es cierto?, que yo me atrevo a poner sobre la mesa de discusión es justamente la necesidad de esta adaptación del sistema de protección social frente a los nuevos desafíos del mundo del trabajo, ¿cierto? Hoy por hoy creo que vemos de manera muy explícita, ¿no es cierto?, esos nuevos desarrollos del mundo del trabajo en todo lo que gira alrededor de la economía de plataformas, por ejemplo, y lo que impone al sistema de protección social la necesidad de ponerse a reflexionar al menos cómo protegerles. Justamente uno de los grupos impactados por la pandemia de manera fundamental son precisamente los y las jóvenes. Y hay uno de los elementos claves, ¿no es cierto?, que se ha venido trabajando en el proyecto al que Edwin hace mención, diría yo, son en dos elementos claves. Por un lado, en todo lo que gira alrededor del fortalecimiento de las capacidades de empleabilidad de los jóvenes, ¿cierto? Y por el otro, también todo lo que gira alrededor de la postura de los jóvenes frente al sistema de protección social.
Y digamos, ahí hay que ser absolutamente claros de que los jóvenes sienten ciertos limitantes frente a insertarse a un sistema en donde tienen algunas dudas. Y por lo tanto, sobre el primer elemento fundamental, ¿no es cierto?, es clave entonces fortalecer justamente lo que decíamos antes, estas políticas activas del mercado laboral, que por un lado no solo fomenten el mejoramiento de sus capacidades laborales, y esto no solo técnicas, sino capacidades blandas, pero también que fortalezcan todos aquellos servicios que por lo pronto, ¿no es cierto?, el Ministerio de Trabajo las administra y las regula, que permite fomentar la búsqueda de empleo o la colocación, digamos, de empleo de la población juvenil. Y luego, por supuesto, desde el punto de vista o desde el lado de la protección social, el cómo el sistema debería adecuarse, ¿cierto? Y ahí fundamental entender dos elementos. Por un lado, ¿cuál es el impacto de esa inclusión de población de difícil cobertura en la sostenibilidad del sistema? Y por el otro lado, digamos, ¿cuál es el esfuerzo solidario de toda la población en su conjunto que debería hacer para insertar esta población de difícil cobertura en el sistema de protección social? No necesariamente en el sistema contributivo, eso es parte de los análisis que hay que hacer. La OIT está haciendo un estudio de un análisis de espacio fiscal que inicia evidenciando cuáles son las principales brechas de cobertura a la luz de la recomendación 202 de la protección social, que te invita a reflexionar sobre la necesidad de implementar un piso de protección social. Sobre esas brechas, evalúa cuáles podrían ser las brechas de financiamiento para cerrar. Y precisamente a partir de eso, evidenciar o analizar al menos potenciales iniciativas innovadoras de por dónde buscar algún espacio fiscal para poder financiar precisamente esa protección social. Y precisamente yo pongo sobre la mesa la necesidad de discutir sobre eso, ¿cierto? ¿Cuál es la solidaridad que el sistema necesita para incluir a población de difícil cobertura y que por lo tanto pueda proteger no solo a los jóvenes, sino también a todos estos traídos nuevos del mundo del trabajo? Muchísimas gracias, Fabián. Volvemos ahora al estudio y así vamos intercalando un poco entre las preguntas y las intervenciones que podamos hacer con ustedes. De hecho, muchísimas gracias por haberse animado a hacer las consultas en el chat. Vamos a sistematizarlas para intentar, no porque tengamos nosotros todas las respuestas, pero sí seguramente podremos aportar algún elemento para la reflexión. Esta pregunta se la voy a direccionar a Andrés, porque tiene que ver mucho con el estudio. Me parece que una de las innovaciones que se introdujo en el estudio es avanzar hacia la concentración en el análisis o el uso de herramientas econométricas para los determinantes y después para las microsimulaciones, complementándolo con un estudio cualitativo. Tú hablabas de los grupos focales y por ahí algunas entrevistas que se realizaron. Quizás tú nos puedes comentar un poco cómo fue esa interrelación, cuál fue el aporte de ese enfoque cualitativo que a veces en la economía pues no estamos acostumbrados a verlos, pero es justamente una de las innovaciones que hemos visto en el estudio. Andrés, por favor. Sí, sin duda. Y mira, es un tema de que hoy en día como academia, la universidad, creo que estamos avanzando en dirección hacia la interdisciplinaridad y ahí da mayores cuentas. En la economía hay mucho cambio en ese sentido. Toda la teoría, digamos, del comportamiento del consumidor cada vez confía menos en los modelos matemáticos formales y confía más en su interacción entre la teoría económica con la psicología, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y vamos a todo el mundo de la economía del comportamiento, justamente para la toma de decisiones. Hay mucho campo en ese sentido. Acá es lo mismo, y es algo que pasa muy frecuentemente con los modelos econométricos. La computadora, la máquina, la base de datos, el programa que tú utilices, tú le pones un nombre a la variable, la computadora no lo lee, no lo entiende, no conoce el concepto, te bota unas correlaciones, te corre unas fórmulas, te da unos resultados, pero la computadora tú le puedes cambiar a la variable sexo y llamarle cualquier otra cosa, ¿verdad? Y la computadora te va a dar el mismo resultado. Entonces, la interpretación que se da de los números que te salen, siempre, y eso es un criterio, digamos, metodológico y de investigación, tiene que venir acompañado de técnicas cualitativas para poder tener una buena interpretación, porque si no es la interpretación de uno frente a un número y vas a estar sesgado como investigador o investigadora a tus propias creencias y prejuicios y vas a buscarle la interpretación que tú quieras al dato. Entonces yo creímos mucho metodológicamente en este estudio en poder combinar la técnica cuantitativa con la cualitativa. En este caso para poder explicar
los canales de distribución, los canales de transmisión, quiero decir, de la pandemia. ¿Qué cambió en las personas? ¿Qué cambios tuvieron las personas para poder entrar en el modelo de determinantes? Porque el modelo de determinantes precrisis es netamente cuantitativo, ¿verdad? Para poder definir de esos determinantes cuáles tuvieron una afectación por la pandemia, hicimos dos cosas. Una, también cuantitativa, enfrentándonos a la estadística macroeconómica, entonces también tienes un nivel micro-macro para poder interpretar frente a lo micro del modelo de determinantes, macroeconómicamente qué está pasando para poder identificar los canales de afectación, pero también cualitativamente para poder entender cómo estaba respondiendo la gente frente a la pandemia, frente a la realidad que estaba viviendo, que era distinta. Y eso nos permitiría tener una mejor interpretación. Y luego corremos la simulación en base a esto. Finalmente, en este caso, porque ojo, que yo creo que lo cualitativo puede venir antes para definir qué variables entran en un modelo teórico, cuando la teoría no es suficiente, lo cualitativo te aporta. Puede venir después para interpretar los coeficientes, qué significan efectivamente, porque muchas veces tienes coeficientes contraintuitivos, ¿no? Puede venir después. En este caso estuvo en la mitad, que es lo más interesante también en innovación metodológica, porque estuvo en la mitad para permitirnos identificar los canales de transmisión. Finalmente, en concreto, para construir unos supuestos participativamente, así lo diría, para que no ser el grupo de investigadores sentados en un escritorio o en una sesión de Zoom definiendo supuestos, sino que desde la realidad de las personas poder construir unos supuestos que ya dejan de serlo, porque claro, no puede ser generalizado, universalizado, una técnica de grupo focal, sin duda, pero es una herramienta mucho más potente para tener unos supuestos mucho más robustos. Y en ese sentido es una innovación metodológica, sin duda, comparto con ese criterio. Gracias. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias. Bien, ahora pasamos a otro conjunto u otro bloque de preguntas que creo que se pueden consolidar en una que quizás, Fabián, tú nos puedes ayudar reflexionando, porque creo que no, es una pregunta que puede ser compleja de tener una sola respuesta. Lo que nos preguntan nuestros asistentes es, primero, es complejo formalizar, pero ¿cuáles pueden ser esos incentivos que se pueden implementar en la economía ecuatoriana para quizás agrandar los beneficios de formalizarse? Y en ese mismo sentido, ligo a otra pregunta que decían, ¿cómo fortalecer una seguridad social donde solo el 30% de ocupados se encuentra afiliado? Y como tú bien conoces, también con muchísimas heterogeneidades, donde también se encuentran los trabajadores independientes, autónomos, cuentapropistas, y donde todavía hay un limbo quizás sobre todas las nuevas modalidades de empleo. Ahí había una pregunta también sobre plataformas digitales, y así podemos ir no sé si armando el rompecabezas, pero al menos juntando elementos que nos permitan al menos tener esos mensajes claves sobre cuáles pueden ser esos primeros pasos o los mecanismos que hoy por hoy podríamos activar en Ecuador para avanzar hacia la formalización, pero también hacia la extensión de cobertura de protección social, quizás no necesariamente que sea universal, ¿no? Que no dependa estrictamente de la condición laboral. Fabián, antes de responder. Gracias, David. Y gracias por la pregunta. Sí, interesante, y además está sin duda alguna relacionada. Y voy por el lado de los incentivos hacia la formalización. Y quizás yo me atrevo a pensar en tres grandes dimensiones. Por un lado, en la dimensión desde el punto de vista del mercado laboral. Y no necesariamente en la región, pero sí en la región andina, ¿no es cierto? Pero sí en otras regiones, sobre todo el continente europeo. Hay varios programas que apuntan a incentivar hacia la formalización laboral me refiero, a través de lo que se denominan como programas públicos de empleo, ¿cierto? Y ahí uno tiene variados mecanismos para hacerlo, ¿no es cierto? Tanto los subsidios a la inclusión laboral de, por ejemplo, en este caso de población juvenil, ¿no es cierto?, que se ve limitada por sus condiciones del mercado laboral a acceder inicialmente a un trabajo formal,
y por lo tanto, generalmente la estructura estatal, ¿no es cierto?, subsidia de alguna forma la inclusión de sus trabajadores para que puedan ingresar a un empleo formal. Por el otro lado están, obviamente, los incentivos de carácter tributarios, ¿cierto? Y ahí un elemento fundamental que gira alrededor de la formalización es los efectos o la incidencia que tiene el contar con trabajadores informales en el desarrollo productivo del país. Yo creo que hay una relación directa, ¿no es cierto? Y creo que hay basta referencias, ¿no es cierto?, bibliográficas en donde te permite visualizar que ante niveles de empleo formal más altos, el crecimiento del PIB también, digamos, logra en niveles más elevados. Y un tercer elemento, perdón, es justamente todo lo que gira alrededor del mundo de la protección social. Y ahí me referiré o intento ligar hacia las dos preguntas relacionadas con el sistema de protección social. Sin duda, ¿cierto?, incluir a la población que se encuentra en situación de informalidad hacia mecanismos formales en donde, por ejemplo, se puedan proteger de diversas contingencias por el sistema de protección social, tiene un efecto de alguna forma multiplicador en el crecimiento del PIB. De hecho, la OIT, y seguramente una vez esté finalizado lo podremos compartir, por supuesto, estamos haciendo un estudio sobre los efectos multiplicadores que tiene el invertir en protección social en términos de crecimiento del PIB. Y en efecto, el estudio da cuenta que el invertir en protección social, y sobre todo en protección social contributiva, tiene efectos directos en el crecimiento del PIB. Incluso efectos directos o efectos proporcionalmente mayores a lo que es invertir en protección social no contributiva. Digo esto porque, digamos, es evidente entonces que incluir a la población en sistemas contributivos de protección social también genera efectos multiplicadores en el crecimiento nacional. Y creo que ese es un incentivo per se para el aparato productivo, por lo tanto, y para la formalización. La gran pregunta es cómo fortalecer un sistema de protección social en donde la población económicamente activa, ocupada, o la fuerza laboral, o solo el 30% de la fuerza laboral está justamente cubierta por el sistema. Y precisamente algunos de los elementos en los que hemos venido trabajando con el IES, que acá veo gente del instituto, así como con el Ministerio de Trabajo, dan cuenta de la necesidad de pensar en propuestas innovadoras para esa inclusión. Hemos justamente, en el marco del proyecto que antes Edwin mencionaba, Mi Futuro es Hoy, pero también en el marco del programa de asistencia técnica para la seguridad social, intentado identificar una propuesta de esquema innovador para la inclusión de población de difícil cobertura, que tome en cuenta, por un lado, sus condiciones laborales y sus condiciones de empleabilidad también, ¿cierto? Y por lo tanto, el quizás entender que las barreras hoy de acceso al sistema de seguridad social pueden pasar por el salario base de cotización mínimo que se solicita al sistema, la tasa de cotización mínimo que se solicita al sistema, es precisamente parte de estas barreras. Y por lo tanto, el establecimiento de un piso de protección social que sea la puerta de entrada al sistema es precisamente una de esas recomendaciones para extender un sistema de protección social que tiene tasas de informalidad en los niveles que Andrés nos mencionaba, ¿no es cierto? 6 de cada 10 personas con empleo se encuentra en el empleo informal hoy por hoy. Justamente, digamos, estos esquemas innovadores deberían adecuarse a estos nuevos desarrollos, como digo, del mercado de trabajo. Y uno de esos nuevos desarrollos son trabajadores de plataformas digitales, sin lugar a dudas. La discusión que no solo en el Ecuador se está dando, sino en algunos lugares, y ahí me refiero también a algunos países de la región. De hecho, la OIT está apoyando con algunos estudios en Colombia, en Perú, lo hizo también en Argentina, en Paraguay, es precisamente cómo incorporar a trabajadores de plataformas digitales en los sistemas de protección social. Y si es que hay un elemento importante que dejarlo sobre la mesa desde el punto de vista de la recomendación de OIT, es precisamente que todos estos nuevos desarrollos del mundo de trabajo no deberían ir en detrimento de los derechos laborales de la población. Entonces deberíamos pensar precisamente cómo esta población se incluye en los sistemas de protección social, sin lugar a dudas. Lo dejo hasta ahí, creo, David. Perfecto. Muchísimas gracias, Fabián. No tenemos más preguntas en el chat, creo que quizás lo hemos podido de alguna forma abordar. Todo quizás como elementos de cierre o algunas conclusiones.
Sobre esto último que comentaba Fabián, de las nuevas formas de empleo, y es que como OIT, digamos, se tiene este motor o este lema de que quizás no todo trabajo hoy por hoy es estándar, pero no porque no sea estándar debe dejar de ser decente. Y el trabajo decente, como un concepto integral o integrador de lo que el empleo puede ser, pues sin lugar a dudas incluye a todos los tipos o todos los trabajadores, no importa el sector en el que se encuentren. A manera de desafíos, comentarles que efectivamente Ecuador tiene el desafío de generar empleos de calidad y que además de que sean empleos de calidad, puedan adaptarse a los distintos contextos y las condiciones, ya sea de mujeres, de jóvenes, como hablábamos antes, todo lo que es población rural, que también decíamos o veíamos el efecto en la informalidad según el modelo de determinantes, y otras poblaciones que están en situación de vulnerabilidad. Otro gran desafío es, sin lugar a dudas, promover la sostenibilidad de las empresas, porque uno de los estimadores que el modelo arrojó, pues, fue, sin lugar a dudas, el tamaño de la empresa y su efecto para la formalidad en la contratación de sus trabajadores. Y esa sostenibilidad de las empresas tiene que ver con el entorno propicio para que las unidades económicas puedan transformarse, adaptarse a los nuevos contextos y, por lo tanto, ser sostenibles a lo largo del tiempo. Otro gran desafío tiene que ver, y se comentaba en el chat también, en el fortalecer los espacios de diálogo tripartito. Esto tiene que ver con fortalecer, por un lado, la representatividad de quienes están en esos órganos de conformación tripartita y sus capacidades técnicas para, sin lugar a dudas, poder pasar hacia una fase más de construcción de propuestas u hojas de ruta conjuntas que, por un lado, fortalezcan los sistemas de protección, el sistema de protección social ecuatoriano, pero también coadyuven a la generación de empleo o a la promoción de empresas sostenibles en Ecuador. Y quizás 2 puntos adicionales, la necesidad de que Ecuador pueda formalizar un marco de políticas integradas e integradores que originen una ruta de empleabilidad, que tiene que ver muchísimo con la articulación entre todas las políticas pasivas, aseguradoras, por ejemplo, como el seguro por desempleo del IES, con todas las políticas activas que tiene el Estado ecuatoriano a través, por ejemplo, del Ministerio del Trabajo. Articular esas políticas junto con otros elementos podría formalizar esta ruta de empleabilidad que podría ayudar a transitar a las personas desde la completa informalidad hacia, ojalá, una ruta de formalización. Así como también la necesaria estrategia de formalización empresarial para amplificar los beneficios de ser formal en el caso de las empresas, pero también en el caso de las personas. En razón del tiempo, para poder respetar, porque estaba respetar vuestro tiempo y el tiempo también de nuestros panelistas, porque lo teníamos previsto para 1 hora. Sepan ustedes que el estudio estará disponible en las próximas semanas y lo que les pedimos es, si es que como estuvieron registrados, seguramente les podremos enviar al mail, y ahí pido a nuestras colegas en oficina que podamos agenciarlo de esa forma, pero y si no, y si ustedes quieren compartirlo, pues también pueden estar atentos a la página web de la OIT, y seguramente también compartiremos con PUSE para que lo pueda difundir evidentemente con todos sus alumnos. Sin más que decirles, les agradecemos mucho por su presencia, por su atención, y les esperamos en nuestro próximo evento, que esperamos que sea muy pronto. Andrés, por favor, tienes la mano levantada. Muchas gracias. Sí, gracias, David. Y muy rápido, igualmente, sí, solo agradeciendo, pero quería plantear tres elementos que considero son importantes también en lo que se discutía, porque hay una trampa de informalidad en el país que es importante destacarla, y es que el sistema de protección social como está en este momento, y lo decía al principio de la presentación, genera un vacío cuando de alguna forma superas el nivel de focalización de lo no contributivo, y hasta que llegues a la formalización y lo contributivo, ahí existe un vacío muy grande que tiene que ver con los desincentivos a afiliarse.
El principal incentivo que tiene en este momento nuestro sistema a través del IES es aspirar a la pensión para jubilarse. El problema es que aspirar a la pensión para jubilarse requiere que tengas una preferencia por un beneficio en el largo plazo para una persona joven. Y no existen instrumentos, entonces, que para un joven o una joven actualmente, ¿para qué se afilia en una situación de vulnerabilidad, de informalidad, cuando tiene una preferencia por el corto plazo? Y hay que solucionar eso con instrumentos que den beneficios en el corto plazo también para enganchar y jalar hacia las condiciones de vida que ya te permiten pensar en una posible jubilación. Una persona en el sector vulnerable de la economía, en la informalidad, no está pensando en que se va a jubilar algún día. Quizás no se jubila y se muere trabajando literalmente, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar, esa es la trampa de informalidad. ¿Cómo llevamos a unas condiciones de vida para empezar a tener una búsqueda de un ahorro previsional finalmente para una jubilación en el largo plazo? Lo segundo, que el tema empresarial sin duda viene por el lado de la productividad, porque siento que hoy en día hay mucha discusión en términos de las relaciones laborales y los contratos, cuando que hay que verlo y adaptarse a las nuevas modalidades, sin duda, y regularlas bien para que sean de trabajo decente. Pero ahí lo que estamos perdiendo en lógica del sector productivo es aspirar a una mejora de la productividad que permita una mejora sostenida de los ingresos. Y lo tercero es un tema de regulación que no puede estar por fuera. Estamos por publicar un estudio que lo hizo Gonzalo Criollo, es una tesis de la facultad, en el cual analiza el 2006 versus el 2014 con la encuesta de condiciones de vida y da cuenta que el proceso de formalización que tienen las personas del sector vulnerable son apenas 2 canales. El paso hacia la administración pública, donde es formal por ley, y el paso que tuvieron las mujeres en el trabajo no remunerado del hogar también por un tema que fue regulación pura y dura. No ha habido mayor evolución en términos de paso de la informalidad a la formalidad que no estén vinculados con el elemento de regulación. Y esa es nuestra realidad, nos guste o no nos guste. Y creo que también es un elemento importante para poner en el debate. Perdón por robarme estos minutos, pero tenía ya anotado para complementar la discusión y el diálogo. Y de nuevo, agradecerles muchísimo, David, Fabián y a todo el equipo del OIT por este trabajo colaborativo y a todos quienes nos han seguido. La universidad siempre a las órdenes para seguir colaborando. Muchas gracias. No, a ti muchísimas gracias porque fueron elementos, creo que muy importantes para dejar siempre, además la discusión pocas veces se cierra y más bien tengan nuestros contactos y sepan que son temas a los cuales hacemos seguimiento y que sabemos que también ustedes que nos están escuchando hacen lo propio. Sin más, esperamos que tengan un excelente resto del día y muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, gracias. Chao, buenas noches.